Hola mi gente linda, quienes están observando este video. Somos 4 estudiantes de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Escuela Profesional de Obstetricia. En esta oportunidad les explicaremos un tema muy importante sobre la fisiología cardiovascular, sobre la excitabilidad. Nuestro docente es el doctor Napa Sánchez César. Quien les habla es la estudiante Lady Celaya Baldión y yo les pasaré a explicar sobre la excitabilidad, origen y conducción de la actividad eléctrica del corazón. A continuación se presentarán mis compañeras. Bien, mi nombre es Sarit Gisela Carbolillo Guamán y pues en esta oportunidad les voy a exponer acerca del potencial de membrana en reposo. Hola, mi nombre es Colquil de la Rosa Sandra y hoy hablaré sobre el potencial de acción del músculo cardíaco. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dulce Alceo Espíritu y bueno, en esta oportunidad les voy a hablar de los mecanismos iónicos del potencial de acción. Bien, les voy a hablar acerca de la excitabilidad, origen y conducción de la actividad eléctrica del corazón. Antes de hablar sobre ese tema, es importante saber que el corazón es un órgano muscular ubicado en la cavidad torácica, que consiste en dos bombas. La bomba derecha es la que impulsa la sangre por los vasos en donde se intercambian los gases en los pulmones. La bomba izquierda es la que impulsa la sangre por los vasos que irrigan los diferentes tejidos del organismo. Cada lado del corazón se divide en dos cámaras, una aurícula y un ventrículo. Los impulsos cardíacos que generan la contracción miocárdica tienen su origen en el nodo sinoauricular, el cual se ubica en la aurícula derecha, donde se conduce el potencial de acción a través de los haces internodales hasta llegar al nodo auriculoventricular, en donde se propaga el potencial de acción por las fibras de Purkinje a toda la superficie ventricular. El potencial de acción cardíaco difiere de forma significativa en diferentes porciones del corazón, dependiendo de la cinética de los canales que tengan las células de dichas regiones. Por ejemplo, en los cardiomiocitos de las paredes auriculares y ventriculares, la fase de despolarización o fase cero es muy rápida. A estas células se le denomina de respuesta rápida, mientras que en las células de marcapaso del tejido de conducción de la fase cero de despolarización ocurre a menor velocidad. A estas células se les denomina de respuesta lenta. En esta imagen lo que podemos observar es la morfología de los potenciales de acción, dependiendo en la región anatómica en donde se encuentren o en donde se registren. El sistema de conducción del corazón está compuesto por el nodo sinoatrial o sinoauricular, por el nodo auriculoventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje. El nodo sinoatrial o sinoauricular es una zona con excitabilidad especializada. Aproximadamente de 15 milímetros por 5 milímetros es el marcapasos del corazón. Genera aproximadamente 70 pods de acción por minutos de reposo. El nodo auriculoventricular está en el límite de la aurícula y el ventrículo derecho. Por sí solo tiene una autocitabilidad de 50 sobre minuto por minuto, pero responde si es estimulado a una tasa mayor. La velocidad de propagación es muy lenta en el nodo auriculoventricular. El haz de His es el tejido conjuntivo especializado que propaga el impulso eléctrico de los ventrículos. Está constituido por dos ramas. La velocidad de propagación en el haz de His es muy rápida. Las fibras de Purkinje penetran en ambos ventrículos y facilitan la llegada del impulso a todas las células contráctiles. También tienen excitabilidad propia entre 15 a 30 por minuto. El potencial de acción se divide en fases, en realidad en 5 fases.
Cuando en una fibra rápida, la fase ascendente rápida del potencial de acción, este se le denomina fase cero. Cuando va seguida de un breve periodo de repolarización parcial precoz, a este se le denomina fase 1. Una fase de meseta es la fase 2, el cual persiste durante 0,1 y 0,2 segundos. Cuando la membrana se repolariza, se le denomina la fase 3. Se recupera de nuevo el estado de reposo de la polarización, se le denomina fase 4. En esta imagen lo que podemos observar es la morfología de potencial de acción en una fibra rápida. Por ejemplo, en los cardiomiocitos que está en la A y en el nodo sinoauricular en el cual representa la B. Las diversas fases del potencial de acción cardíaco se asocian con cambios en la permeabilidad de la membrana celular, lo que produce corrientes iónicas que modifican el voltaje de la membrana. Por ejemplo, cuando hablamos de la fase 0, es cuando corresponde a la apertura de los canales de sodio. Es aquí donde hablamos de la fase 0. La fase 2 corresponde a los canales, a la apertura de los canales de tipo L en el calcio. Ahí estamos hablando de la fase 2. Cuando corresponde a la apertura de los canales de potasio, estamos hablando de la fase 3. Notemos que el potencial de acción de las fibras lentas en marcapasos, los cambios en el voltaje de cada fase se asocian a los cambios de permeabilidad de la membrana celular a diferentes iones. Como ya les he explicado un poco, los cambios en la permeabilidad de iónicas asociadas a diferentes fases de potencial de acción cardíaco. En la AA se muestran en una fibra rápida típica de cardiomiocitos. Y en la B se muestra una fibra lenta típica del nodo auricular. Los paneles superiores muestran el potencial de acción y los inferiores los cambios en las permeabilidades iónicas asociados en cada fase, las superiores y las inferiores. Las células de respuesta lenta, por ejemplo, las células del sistema de conducción, tienen una función de marcapaso y se diferencian de las respuestas rápidas, ya que la corriente ascendente o despolarización, que es en la fase 0, es más lenta. No presenta una fase de repolarización precoz, es la fase 1. Ni una fase de meseta, fase 2, presenta una fase de repolarización, la fase 3. Finalmente, el potencial de membrana en reposo sería la fase 4. En las células de respuesta lenta es menos negativo que en la respuesta rápida. De hecho, no presentan un potencial de membrana en reposo verdadero, sino que este aumenta lentamente su voltaje a partir del punto mayor de electronegatividad potencial en el potencial diastólico máximo hasta el inicio de la despolarización. Esto ya es la fase 0. Ya. Una vez que el músculo ventricular se ha activado eléctricamente, desarrolla refractariedad a una activación adicional. Este periodo refractario efectivo surge por los canales de sodio, dependientes del voltaje responsable de la despolarización. Estamos hablando de la fase 0. Se inactivan temporalmente por consecuencia de la despolarización de la membrana. El periodo refractario efectivo es análogo al periodo refractario absoluto en el nervio y en el músculo esquelético. Durante el periodo refractario efectivo, un estímulo eléctrico adicional no puede producir un potencial de acción. Al final de la meseta, que hace a la fase 2, las células empiezan a repolarizarse a medida que aumenta la permeabilidad al potasio y la cual disminuye la del calcio.
El periodo refractario relativo se inicia a medida que los canales de sodio dependientes del potaje empiecen a recuperarse de la inactivación. Durante este periodo, solo los estímulos supraumbrales pueden generar un potencial de acción. La refractividad le proporciona al corazón una medida de seguridad eléctrica, ya que impide que marcapasos ectópicos se generen una vez que inicia el potencial de acción en el nodo sinauricular. La actividad eléctrica se conduce por la musculatura atrial y posteriormente hacia la musculatura ventricular a través del nodo auriculoventricular. En esta imagen lo que se observa es el sistema eléctrico del corazón. Aquí podemos observar al nodo sinoauricular, al nodo auriculoventricular, el haz de His, la rama derecha del haz de His, la rama izquierda del haz de His y las fibras de Purkinje. Bien, para comenzar a hablar sobre el potencial de membrana en reposo, pues vamos a tener como antecedente al potencial de acción, el cual tiene dos tipos de respuesta, que es la respuesta rápida y la respuesta lenta. Nos vamos a basar básicamente nosotros pues a la respuesta rápida. ¿Por qué? Porque esta respuesta rápida se subdivide en 5 fases, como lo observamos aquí, ¿no? Aquí observamos que está la fase 0, 1, 2 y 3, 4. Básicamente, para nuestro tema, que es el potencial de membrana en reposo, nos vamos a centrar en esta fase, la fase 4. La última fase de la respuesta rápida, pues no. Como bien su nombre mismo lo dice, es en esta fase o en el potencial de membrana en reposo, pues la membrana regresa a su estado de reposo, o sea, regresa a un estado normal para que más adelante comience nuevamente lo que es el ciclo de potencial de acción, ¿no? Nuevamente con la fase 0. Por eso es que lo vemos también aquí, a esta misma fase, lo podemos ver aquí en la fase 4, que es lo mismo. Ahora, el potencial de membrana en reposo o la fase 4, valga la redundancia, pues es principalmente un potencial de difusión de la bomba de potasio. Por lo tanto, pues esta va a ser sensible a los cambios de concentración externa en la bomba de potasio, ¿no? También cabe recalcar que aquí la conductancia de la bomba de potasio va a aumentar cuando se eleva la concentración externa de la bomba de potasio y disminuye cuando la concentración externa de la bomba de potasio pues se reduce también, ¿no? Entonces vamos a decir que este sistema no puede contrarrestarse por completo del efecto de potasio externo sobre el potasio de la membrana en reposo, ¿no? Por otro lado, la hiperpotasemia pues siempre va a despolarizar lo que es a la célula en reposo. Es solamente que aquí la magnitud de esta despolarización es menor a la pérdida de la ecuación de Nernst. Esto pues debido al efecto de la bomba de potasio externo sobre la conductancia del potasio en los miocitos cardíacos. Como podemos observar, en ambas cargas, ya sea dentro o fuera, o exterior o interior, como quieran llamarlo, pues tiene que estar equilibradas, ¿no? Las cargas tienen que ser equilibradas para los dos. O sea, aquí en este potencial de membrana en reposo es equilibrio todo. Esto solamente pero permanece así hasta que se dé otro impulso excitatorio, cuando comience nuevamente la fase 0. Entonces es ahí cuando comienza ya una nueva fase, o sea, la fase 0, pues se va a comenzar a dar el ciclo, otra vez el ciclo potencial de acción, la respuesta rápida. Las corrientes entrantes son iguales y las salientes también son iguales a las salientes y el potencial pues se mantiene estable. Como vemos, esta condición no se cumple, pero en las células de los nódulos inusual
y en los nódulos auriculoventricular. O sea, esta fase 4 pues no se va a cumplir en estas dos células, ¿no? Que es el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular. Por otro lado, también vamos a encontrar que posteriormente a esto se da el decaimiento de la glucoquinasa y esto hace pues que la membrana quede en reposo, ¿no? Para que nuevamente, como ya les vuelvo a repetir, se dé el ciclo de potencial en acción. ¿Esto por qué? Porque es la principal fuente de la automacidad del nodo seno auricular y también de su ritmo resultante, pues no. Por último, pues la repolarización se logra por la difusión rápida de la bomba de potasio. Esto hacia afuera, pero ya que cuando ocurre la repolarización, pues los canales de bomba de sodio y potasio regresan a su estado en reposo. Para terminar también en la repolarización, se abren los canales de la corriente de rectificación anómala de la entrada de potasio, o sea, la IK1, y así es como se restablece esta fase 4. Hay que tener en claro, pero que los canales de corriente rectificante de salida rápida de potasio, la IKR, que lo vemos aquí, y los canales de corriente rectificante de salida lenta de potasio, que es la IKS, pues estas dos se tienden a cerrar, como lo vemos aquí, ¿no? Aquí está cerrada y aquí también está cerrada. Entonces se va a decaer y se cierran. Pero mientras la IK1, que les vuelvo a mencionar, que es el canal de corriente rectificante anómala de entrada de potasio, se va a abrir, como vemos acá, se abre esto. Por los dos lados se abre, mientras que en la IKR y la IKS, pues es cerrada, por ambos lados. Entonces, todos los canales rápidos de bomba de sodio se reinician a su configuración en reposo. Y es ahí, pues, donde ya la membrana del potencial queda en reposo. O sea, ya termina y está en reposo un tiempo determinado hasta que nuevamente, pues, se dé el inicio del ciclo de potencial en acción con la fase 0. Bien, eso es todo lo que podría decir sobre el potencial de membrana en reposo. Bien, vamos a hablar sobre el potencial de acción del músculo cardíaco. Vamos a ver primero la fisiología del músculo cardíaco. El corazón está formado por 3 tipos principales de músculo cardíaco: el músculo auricular, el músculo ventricular y las fibras musculares especializadas de excitación y de conducción. El músculo auricular y el ventricular se van a contraer de manera muy similar al músculo esquelético, excepto porque la duración de la contracción es mucho mayor. Mientras que las fibras especializadas de excitación y de conducción del corazón se van a contraer solo débilmente porque van a contener pocas fibrillas contráctiles. En cambio, van a presentar descargas eléctricas rítmicas automáticas en forma de potenciales de acción o conducción de los potenciales de acción. Lo van a hacer por todo el corazón, formando así el sistema excitador que va a controlar el latido rítmico cardíaco. El potencial de acción se va a registrar en una fibra muscular ventricular que se muestra en este gráfico. Dicha fibra muscular ventricular en reposo va a tener un valor aproximadamente de menos 85 milivoltios. Aunque algunos u otros autores dicen que es de menos 90 milivoltios, nosotros nos hemos apoyado en el Tratado de Fisiología de Guyton y Hall, así que nos vamos a quedar con este valor. Este potencial intracelular va a aumentar hasta un valor ligeramente positivo, de aproximadamente más 20 milivoltios, durante cada latido. A este cambio a lo largo de la carga eléctrica es lo que se le va a llamar el potencial de acción en el músculo cardíaco. El valor aproximado del potencial de acción
es de 105 milivoltios. Después de la espiga inicial, la membrana va a permanecer despolarizada durante aproximadamente 0.2 segundos y va a mostrar así una meseta seguida de una repolarización súbita. A la presencia de esta meseta de potencial de acción hace que la contracción ventricular dure 15 veces más en el músculo cardíaco que en el músculo esquelético. El potencial de acción en el músculo cardíaco se va a dividir en 4 fases que va a ser explicado detalladamente más adelante. Ya. Mecanismos iónicos del potencial de acción. Los canales iónicos, como ya sabemos, estos son selectivos para diferentes aniones o estos ya pueden ser cationes, pues, ¿no? Corrientes iónicas. La apertura de los canales rápidos de sodio que forman la espiga, o también conocido como la repolarización. Apertura de los canales lentos de calcio, la reducción de la salida de potasio. ¿Cómo interactúan? Una vez que el potencial de cardiomiocitos alcance la espiga o también la repolarización, se cierran de inmediato los canales rápidos de sodio y por las mismas se están abriendo los canales lentos de calcio. Y esta entrada de calcio pues mantiene lo que es la meseta del potencial de acción en la célula cardíaca. Durante la despolarización, la permeabilidad de esta membrana hacia los iones de potasio pues esta disminuye y de esta manera esta reduce el flujo de salida de los iones de potasio. En otras palabras, el potasio no puede salir con tanta facilidad de la célula y pues se queda esta en el sarcoplasma aportando con la formación de la meseta. Y como ya sabemos, la meseta es una de las fases del potencial de acción, para ser exactos, la fase 2, pues, ¿no? Vamos a hablar aquí lo que es las fases del potencial de acción. Vamos a iniciar con la fase 4 o fase de reposo y vamos a iniciar por esta parte, bueno. La fase 4 nos dice que no ha recibido ninguna estimulación y tiene una carga, como ya vemos, de menos 85 milivoltios. Si el miocito está en reposo, esto significa que está dilatada y pues que también está en relajación. Y como ya sabemos, relajación obviamente es diástole. La fase 0 o la fase de despolarización también se le conoce que es la fase ascendente del potencial de acción, donde la célula aquí recibe un estímulo y este estímulo pues provoca la apertura de los canales rápidos de sodio y pues de inmediato el sodio entra aquí en grandes cantidades a la célula y pues esta la despolariza hasta alcanzar una carga de más de 20 milivoltios. Los canales rápidos de sodio se cierran, lo que nos lleva esto a la fase 1 o la fase de repolarización rápida, ¿no? Las células aquí intentan repolarizarse abriendo los canales de potasio ya estos activados por voltaje. Y de esta manera provoca una corriente transitoria de salida de iones de potasio. La fase 2 o la fase de meseta, ya que es una de las fases más importantes, esto depende de la apertura de los canales lentos de calcio ya activados, estos también por voltaje. Lo que sucede es que los canales lentos de calcio se abrirán y por ende las células se harán electropositivas. La meseta es que donde nos dice que el potencial aquí en esta parte pues se mantiene, ¿no? Y para que esto suceda tiene que haber una entrada y una salida de iones positivos. La fase 3 o la fase de repolarización definitiva. Aquí se cierran los canales de calcio, estos ya activados, y se abren el resto de canales de potasio, para que de esta manera las células puedan volver a su estado de reposo, que sería la fase 4. La fase 4, como ya les hablé, las células deben tener aquí un equilibrio de bomba de sodio-potasio ATPasa, donde como ya sabemos, donde va a sacar 3 iones de sodio y meter 2 iones de potasio, para que de esta manera pueda recuperar sus niveles iónicos de potasio intracelular
y poder volver a su polaridad de menos 85 milivoltios y pues aquí mantener un equilibrio, ¿no? En esta parte nos dice que de aquí a aquí, o sea, la fase de reposo nos dice que es el potencial de reposo, pues no. De aquí hasta aquí nos habla del periodo refractario absoluto. Les voy a dejar con esta frase de Albert Einstein, donde nos dice, el genio se hace con 1% de talento y un 99% de trabajo. Bueno, espero que este tema haya llenado sus expectativas. Bueno, pues gracias, ¿no?